¿Le toca a usted, señora Blanco? Muy bien. Gracias, presidente. Bueno, la interpelación que traemos hoy aquí la consideramos de la máxima relevancia para el futuro de la comunidad. Hace poco más de un mes, la maquinaria, no sé si llamarla de comunicación o directamente de propaganda de Vox, nos sorprendió con un anuncio que los datos de natalidad habían incrementado en enero de 2024 un 4,4% respecto a diciembre de 2023. Y, sorpresa mayúscula, atribuían este incremento a la campaña a favor de la natalidad impulsada por el Gobierno del señor Juan García Gallardo. Bueno, pues en Soria, en ese mismo mes, de enero de 2024, los nacimientos descendieron un 11%. Esto se les olvidó decirlo. Supongo que también sería por la campaña del señor García Gallardo. Y tuvo que salir el señor Fernández Carriedo a poner un poco de orden en el asunto y pedir prudencia sobre el análisis de estos datos. Enero fue un momento puntual y un dato poco significativo, porque lo cierto es que en el año 2023 la variación del número de nacimientos en Castilla y León fue negativa. Bajaron un 5,13%, mientras que en España bajaron un 2,01%. Poco de lo que presumir, la verdad, y mucho de lo que preocuparse. Y ahora, pues como sé que aquí van a subir a manipular los datos, pues voy a explicarlo con un ejemplo. El otro día el Numancia fue a jugar a San Sebastián de los Reyes un partido muy importante y perdimos 7-1. Bueno, pues si cogemos solo el minuto en el que marcamos un gol, ganamos 0-1. Pero es falso, es un dato ridículo, nos golearon. Bueno, pues esto es lo que pasa en la evolución de la natalidad en Castilla y León. Y en Soria la evolución todavía es peor. Los datos son pésimos si me remonto a 1986, cuando ustedes llegaron al Gobierno de la Comunidad, pero no voy a hacerlo así, sino que solo me voy a remontar hace 4 años, cuando el señor Fernández Mañueco llegó a la presidencia de la Comunidad en 2019. Bueno, pues los nacidos entre 2019 y 2023 en la Comunidad, en 2019 nacían 14.323 niños en Castilla y León. Y en 2023, después de 4 años de fantásticas políticas de fomento a la natalidad que ustedes anuncian, esto bajó a 12.461. 1.862 nacimientos menos, un descenso en 4 años del 13%. Y luego tenemos que aguantar aquí que vengan los miembros de este Gobierno a presumir. Nos están tomando el pelo y no sé cómo se atreven. La política son resultados, y aquí están los resultados. Desde que el señor Fernández Mañueco llegó a la presidencia de la Comunidad, un descenso de un 13% en los nacimientos. Y me van a decir, pues es que en España también bajaron. Sí, también bajaron, un 10,6%, un dato mejor que el descenso de Castilla y León. Y en Soria es todavía peor, 490 nacimientos en 2023, el peor dato de la serie histórica desde que hay registros. De nuevo, comparando con el año en que el señor Fernández Mañueco llegó a la presidencia de la Comunidad, 89 nacimientos menos, un 15,4% de descenso en solo 4 años. Y si ya vamos al momento en que llegaron ustedes a gobernar esta comunidad en 1986, casi el doble de nacimientos había en 1986, 926 niños. Y este es un mapa que es muy significativo, porque cuando ustedes dicen que el descenso de nacimientos es en toda España, bueno, pues estas zonas que están en gris son los municipios que llevan desde el año 2020 sin ningún nacimiento. Y miren dónde están la mayoría de los municipios que no han tenido ningún nacimiento desde el año 2020. En la Serranía Celtibérica, Teruel, Cuenca, Soria, Guadalajara y en el Reino de León, León, Zamora y Salamanca. Y esta es la realidad, estos son los datos incontestables. 600 localidades de Castilla y León llevan un lustro, 5 años sin tener recién nacidos. Otros 362 municipios, desde el año 2017, únicamente han contabilizado un alumbramiento. Bueno, pues estos son los datos y nuestra obligación en las Cortes es trabajar para mejorarlos. Y por eso le pido que hoy tengamos un debate constructivo y que podemos sacar algunas conclusiones. Sería ideal y que nos alejara de los habituales reproches estériles que tenemos últimamente. Bien, es evidente que la voluntad de tener hijos está dentro de las decisiones personales de cada individuo. Pero también hay que afrontar un problema que nos están demostrando las estadísticas, y es la diferencia entre la fertilidad deseada y la fertilidad real. El número de hijos que los españoles desean tener y el número de hijos que tienen.
Y esa diferencia es la más elevada en España de todos los países europeos. Y en Castilla y León es en lo que creo yo que tenemos que trabajar, en eliminar estas barreras que impiden a los ciudadanos tener los hijos que desean. Algo importante para culminar el proyecto personal y vital de los ciudadanos y también para garantizar la riqueza y la sostenibilidad de la comunidad a medio y largo plazo, porque esto es lo que nos estamos jugando teniendo unos índices de natalidad pues del 1,2 o 1,3%. Y esto no estamos trabajando en ello, porque si nos paramos a analizar cuáles son sus políticas de fomento a la natalidad, las que tienen en este momento en vigor, la medida estrella es el bono nacimiento, en función de la renta y el número de hijos, entre 500 y 2.500 euros. O sea, que les dan una tarjeta prepago a los padres para su uso en comercios de la comunidad. Y no digo que sea una medida, que no sea una medida interesante, sí que lo es, sobre todo para incentivar el consumo en los comercios locales. No estoy abogando por su supresión. Lo único que digo es que, de manera aislada, esta medida no sirve para mucho. No incentiva la natalidad. Estos cheques bebés llevan muchos años en España y en Europa y no han tenido un impacto real en la fecundidad. Son medidas que influyen en el calendario de nacimientos, adelantándolos o retrasándolos en función de las prestaciones, pero no en el número de hijos que se desean tener. Y son medidas obsoletas y poco eficaces, y ustedes mismos se darían cuenta si se paran a analizar los resultados. A este bono nacimiento, ningún incentivo en el mundo rural. Y hay 1.578 municipios de la comunidad en que el número de recién nacidos de los últimos 5 años se puede contar con los dedos de una mano, 5 o menos de 5. Y también presentan a bombo platillo unas bonificaciones fiscales, que en realidad no son muy elevadas, unas bonificaciones fiscales que van entre los 1.010 euros y los 2.351 y se incrementan entre 410 y 949 si el recién nacido va a residir en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Pero sobre estas bonificaciones quiero señalar varias cuestiones. Hay unos límites. La base imponible menos el mínimo personal y familiar no puede superar 18.900 euros anuales en tributación individual y 31.500 en tributación conjunta. Una limitación que a nuestro juicio es excesiva y que aleja a muchas familias de poder acceder a estas ayudas. No entendemos la limitación y no es realista, porque estamos suponiendo que la mayoría de los ciudadanos del mundo rural están por debajo de estas rentas. Y además las deducciones son las mismas que el año anterior y que el año anterior al anterior. Y ha habido una inflación inflacionista en este país y no se han corregido estas limitaciones. Yo creo que deberían trabajar bastante mejor en este sentido. Y por otro lado, afectan solo a los cotizantes sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, teniendo en cuenta que hay un número de personas significativa que no es cotizante, con lo cual pues yo creo que esto debería corregirse. Nadie tiene un hijo, señora Blanco, porque le den, en el mejor de los casos, 3.000 euros en un pago único. Nadie lo tiene. El coste, si estuviéramos hablando de un tema exclusivamente económico, el coste real de criar un hijo hasta su emancipación se ha calculado en España en unos 300.000 euros. O sea que si le dan un 1%, pues yo creo que es ridículo. Hay que aportar otro tipo de soluciones y pasa por atender a lo que piden los ciudadanos. ¿Y qué piden los ciudadanos? Pues flexibilidad en el horario de trabajo, un permiso de maternidad o paternidad más amplio. Es que no es un problema de incentivos económicos, hay que hacer más cosas. Hay que analizar qué desencadena la baja natalidad, la inestabilidad laboral, con una alta incidencia de contratos temporales y un elevado desempleo, que reduce el valor de renta esperado por los ciudadanos. La escasa flexibilidad laboral y la elevada incidencia de la jornada partida desincentiva la natalidad e incrementa el coste de cara al futuro profesional de padres o madres que pretendan abandonar el mercado de trabajo. Además, las ayudas son de una generosidad bastante escasa. También la dificultad de acceso a la primera vivienda explica esta reducida natalidad y el desigual reparto de cuidados entre madres y padres de los menores. Bien, pues sobre esto hay que intervenir. ¿Qué proponemos? Proponemos impulsar el abandono de la jornada partida en el ámbito laboral para padres y madres de hijos menores de 12 años. Impulsar reducciones de jornada o jornadas parciales con una reducción proporcional de retribuciones, pero que no tengan consecuencia en la estabilidad laboral. Facilitar
la emancipación residencial y económica de los jóvenes. Ampliar las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar muy sustancialmente, porque pensamos que las que ahora hay establecidas son de cara a la galería, no son reales. Apoyar decididamente las familias monoparentales y flexibilizar los requisitos para acceso a técnicas de reproducción asistida, ampliando, entre otros, el límite de edad de acceso de las mujeres a estas técnicas. Tiene que finalizar. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente. Señoría, incrementar la natalidad, impulsar el crecimiento de la población constituye un reto de primer orden para la mayoría de los países desarrollados, también para España y, por supuesto, para Castilla y León. Las ayudas o las políticas que se desarrollan para fomentar la natalidad son transversales en toda la actuación de este Gobierno. Usted aquí me ha detallado dos. Me ha detallado el bono nacimiento y ha hablado algo de los beneficios fiscales. Me va a permitir que tanto en esta primera intervención como en la segunda yo le cuente algunas de las medidas más importantes que hay. Pero, sobre todo, quiero empezar corrigiendo alguna de las afirmaciones que usted ha hecho, señoría, en su intervención, porque yo no me subo a esta tribuna a manipular los datos, como usted ha dicho. Me subo a hablar de política general y de las medidas que ponemos encima de la mesa. Es cierto que España es uno de los países con menor natalidad del planeta. Es una evidencia que cada vez nacen menos niños en nuestro país. Poco más de 320.000 nacieron en el último año, un 2% menos que el año anterior, dato que nos sitúa en los peores niveles de natalidad desde 1941. Y, además, es cierto que se mantiene esta tendencia a la baja a nivel nacional. Y, en consonancia con estas cifras, hay que señalar que ni Castilla y León ni Soria son evidentemente ajenas a este problema, en el que inciden causas diversas, como pueden ser los cambios en las prioridades de las parejas, la inestabilidad económica o los problemas de fertilidad, ya que muchas familias, cuando se plantean tener hijos, ya han pasado sus edades más fértiles. Pero dentro de esta tendencia nacional es importante señalar que también existen datos positivos respecto a la evolución de la natalidad en Castilla y León. Según los datos definitivos del INE para el año 2022, Castilla y León fue la única autonomía donde crecieron los nacimientos. En concreto, registró 13.135 nacimientos a lo largo de ese año, lo que supone 40 más que en 2021, un 0,31% de avance, cuando en el conjunto nacional se redujeron un 2,41% hasta los 329.251. Y, como decía el portavoz del Gobierno, hay que tomar con prudencia los datos del mes de enero de este año. Pero es verdad que los nacimientos se incrementaron. Por ello, señoría, la Junta de Castilla y León es consciente de esta situación y, por ello, las políticas de apoyo a las familias y de fomento de la natalidad constituyen una prioridad en la acción política de este Gobierno autonómico y uno de los principios que sustentan el amplio conjunto de actuaciones desarrolladas desde la Junta de Castilla y León. Medidas de carácter transversal, como por ejemplo las políticas fiscales, para apoyar a las familias y para incentivar la natalidad, o los recursos para la crianza de los hijos, que favorecen la conciliación con servicios y programas específicos, que apuestan por la corresponsabilidad, o medidas que impulsan el acceso a la vivienda y fomentan el acceso al mercado laboral. Entre otras, en esta legislatura se movilizarán más de 1.500 millones de euros en ayudas y programas para las familias de Castilla y León a través del Plan Familias. Medidas que son ya una realidad, que cada año mejoramos, actualizamos, reforzamos. Medidas en las que depositamos nuestra confianza con el objetivo de facilitar las cosas a las familias de Castilla y León que desean tener hijos y criarlos en esta tierra.
Entre estas medidas concretas incluidas en el Plan Familias, me gustaría destacar, en primer lugar, por su novedad y por su significación, la que usted ha citado, el bono nacimiento, una ayuda económica a las familias con hijas e hijos nacidos o adoptados a lo largo del año, que se puso en marcha el año pasado y que continuará este año. Hasta la fecha, ya se han concedido más de 8.594 bonos, que como novedad se abonan a través de una tarjeta prepago, la tarjeta Familia, que permite la adquisición de productos básicos en los establecimientos comerciales de Castilla y León. Para este año se han presupuestado 20 millones de euros con destinos a estas ayudas, para llegar también a todas esas familias que, como usted decía, no hacen la declaración de la renta y no tienen acceso a otras deducciones. No sé si la concesión de esta ayuda, si la concesión de este bono, ha incentivado a las familias a tener más hijos, pero lo que sí sé es que les está ayudando a hacer frente a ese incremento de gastos que se produce con el nacimiento o la llegada al hogar de un bebé. Otro recurso de apoyo a la natalidad es la apuesta por la conciliación y la corresponsabilidad, el bono Concilia, con muy buena acogida entre las familias, una ayuda de 750 euros por hijo menor de 3 años para servicios de conciliación. Se han concedido más de 13.300 ayudas a más de 13.300 familias el año pasado y se ha dotado con 11 millones de euros para este año 2024. Contamos con el programa Crecemos en el mundo rural, un recurso esencial para la conciliación que se ofrece este año de forma gratuita en 294 municipios con 4.395 plazas, atendida por más de 400 profesionales. Cuenta con una financiación de 9 millones de euros. Se ha ampliado el programa Conciliamos para menores entre 3 y 12 años, en los periodos no lectivos de Navidad, Carnaval, Semana Santa y verano. En este programa han participado durante el año pasado más de 18.000 menores en 485 centros de nuestra comunidad. El presupuesto de este programa es de 3,6 millones de euros, con lo que se mantiene por 12º año consecutivo sus precios congelados y seguirá siendo gratuito, entre otras, para las familias con menor renta o las familias numerosas de categoría especial. Las subvenciones para reducción de jornada laboral y por excedencia, que tienen como fin favorecer también la conciliación, con ayudas de hasta 1.500 euros para quienes han solicitado una excedencia para el cuidado de hijos menores de 3 años o para el cuidado de cónyuge o familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad. Hablaba usted de política fiscal. Pues bien, las deducciones autonómicas aplicables son por familia numerosa, por nacimiento o adopción de hijo, partos múltiples, adopciones simultáneas, gastos de adopción, cuidados de hijos menores y permiso de paternidad. De hecho, tal y como sostienen diversas entidades de estudios y análisis, Castilla y León es la comunidad autónoma que tiene establecido el sistema de beneficios fiscales más favorable para la promoción de la natalidad y la protección de las familias en España. Se cumple así el compromiso de la Junta de mantener y mejorar el marco de medidas fiscales para incentivar y proteger a las familias de Castilla y León. Además, estas deducciones benefician a las rentas más bajas y a las rentas medias de la comunidad, al tener establecidos límites de renta. En este último ejercicio fiscal, la Consejería de Economía y Hacienda ha recibido 11.847 solicitudes de devolución de deducciones familiares autonómicas del impuesto sobre la renta de personas físicas, por valor de 9,85 millones de euros. Esta cifra supone una media de 831 euros por beneficiario. Se trata del 9º año en el que desde la Junta realizamos esta campaña para que los ciudadanos de Castilla y León, que en años anteriores no aplicaron estas deducciones por no haber generado una renta suficiente, puedan ahora disfrutar de estos beneficios fiscales. En 2011, el Ejecutivo Regional estableció una excepción dentro de la normativa reguladora del IRPF para permitir a los contribuyentes que no alcanzaban la cuota mínima exigible deducirse determinados gastos familiares de este tributo.
Desde su establecimiento, el importe de las ayudas abonadas se ha ido incrementando año tras año, llegando a superar el doble de solicitudes pagadas en este último año respecto al primero. Concretamente, se ha devuelto más de 55 millones de euros en deducciones familiares a más de 75.000 beneficiarios, correspondientes a las campañas de los últimos 8 ejercicios. Pero además de los beneficios fiscales o las ayudas a la conciliación, podemos hablar de otra serie de medidas que no son exclusivas de esta consejería, por lo que en mi siguiente intervención le detallaré las medidas que se han puesto en marcha por otros departamentos, medidas en vivienda, medidas en sanidad, medidas en educación, por ejemplo. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, señora Blanco, muchas gracias por el tono. Se lo agradezco de verdad. Bueno, yo he hablado solo de 2 medidas porque tenía 10 minutos, pero me las he estudiado todas. También a usted se le han olvidado algunas. O sea que, bueno, España tiene una baja natalidad, muy baja, y quizá una de las causas que ha apuntado usted es la postergación de la edad del primer hijo. Y claro, pues ahí también puede incidir la comunidad autónoma. Es cierto que esa edad de postergación de la maternidad es la más alta en España de todos los países de nuestro entorno. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues es cierto que según se va avanzando, según se va postergando la edad de nacimiento del primer hijo, pues hay más dificultades para ese nacimiento, para esa fecundidad. Entonces hay que contribuir con los programas de reproducción de asistida pública, flexibilizando y fomentando estos programas. Bien, es cierto que en octubre de 2023 anunciaron que se iba a ampliar este acceso a los 42 años, que seguramente es algo de lo que me quería hablar de las medidas de otras consejerías. Bien, pues en otras comunidades van más lejos. En Madrid, por ejemplo, van hasta los 43 años en este momento, pero tienen un plan para llegar hasta los 45. Y en Galicia y Cantabria amplían hasta los 45 años. Entonces, por eso, una de las medidas que les solicitamos hoy es esto. Cuando he hablado de los datos de enero de 2024, me permito decirle que ha podido subir en Castilla y León, pero en Soria han bajado un 11%. O sea, no nos olvidemos de eso. 1.500 millones de euros de ayudas en el plan Familia. Bueno, pues vamos a hablar de ese plan Familia. Me ha hablado del bono Concilia para cuidado de menores de 0 a 3 años. Siempre que el padre o la madre trabajen, un límite de ingresos de 50.000 euros y una rebaja a 25.000 euros en caso de familias monoparentales. Poca promoción a la familia monoparental. Y en este caso se puede ver. No se aplica ninguna discriminación. Bien. Se corrige con criterios de discapacidad o residencia en el mundo rural, algo positivo. Pero 750 euros por menor año para conciliar, ¿de verdad? ¿Eso es una medida razonable? Yo creo que se puede dar una ayuda bastante más cuantiosa y hasta una edad superior a los 3 años. La deducción por el IRPF por cuidado de hijos menores de 4 años, no me lo ha contado esta, en guardería o domicilio. Bien. Unos límites para poder acceder a esta deducción de 18.900 euros en tributación individual y 31.500 en tributación conjunta. Y solo para los que hacen IRPF. Pero claro, tienes que tener un empleado de hogar. 322 euros te dan si tienes un empleado de hogar y en la cotización a la Seguridad Social hasta 300 euros del límite. Pues es que con esta renta dudo que la gente pueda tener un empleado de hogar. Yo creo que esta medida es bastante mejorable. Ha hablado también de la reducción de jornada. Límite anual de rentas, 35.000 euros, familia conjunta, 17.500, familia monoparental. Y tienes que reducir la jornada un 40% durante 6 meses ininterrumpido. Pues, no sé, una familia monoparental con 17.500 euros de renta, pues si reduce su jornada un 40% durante 6 meses, para que la Junta le dé 1.500 euros, incrementados en otros 1.000 si es familia monoparental, pues yo creo que apañados vamos. Es una ayuda escasa. Le pido que estas ayudas tienen que revisarse porque son muy escasas. Y además, en estas ayudas, ninguna discriminación
por el hecho de residir en el mundo rural. Línea de excedencia en el 2023. Para hijos menores de 3 años. Tiene que ser los dos cónyuges los que se cojan cada uno 1 mes y medio de excedencia. El límite de renta es otra vez bajísimo. 35.000 euros, familia completa, 17.500 familia monoparental. Y lo que les dan ustedes son 1.500 euros. Pues es que estamos otra vez en lo mismo. Bien. Está bien tener una deducción fiscal por nacimiento, deducción única por nacimiento o adopción, pero ¿ha hablado usted de 11.800 solicitantes? Pues en función de los nacimientos hay 1.000 personas, 1.000 solicitantes que se quedan fuera. ¿Es razonable que se queden 1.000 solicitantes fuera? Eso no es fomentar la natalidad. Bueno, podríamos estar hablando mucho más tiempo. De todas maneras, le agradezco el tono. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor Ceña, nosotros hacemos las políticas para todas las provincias de la comunidad, de una manera transversal. Yo le he relatado una serie de batería de medidas que hemos puesto encima de la mesa para ayudar a las familias. Evidentemente, ninguna familia decide tener un hijo porque se le dé una cantidad de dinero, no, pero le ayuda a las familias que así lo deciden. Usted me habla del mundo rural. Bueno, yo quisiera recordar que numerosos programas, servicios, líneas de ayudas y deducciones fiscales otorgan un tratamiento específico a las familias del mundo rural, porque tienen dificultades añadidas a las que pueden encontrar las familias que viven en nuestras ciudades. Paliar esas dificultades y fomentar el asentamiento de familias con menores en el medio rural, desde luego, es uno de los objetivos de las diferentes medidas y políticas que se impulsan por la Junta de Castilla y León. Señalaba en mi primera intervención que las ayudas, que las políticas son transversales a la acción de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Permítame, por citarle alguna medida más, es evidente que no me da tiempo a mirarlas todas y le remito a usted al Plan Familias, está colgado en la página web planfamilias.jcil.es para poder consultar muchas de estas medidas. Pero, por ejemplo, cuando usted me habla de los 750 euros de ayuda a través del bono Concilia, hay que señalar que desde el área de educación también se están desarrollando actuaciones. Los madrugadores, el programa Tardes en el Cole. En el primer ciclo de educación infantil tenemos 624 centros educativos con 17.125 alumnos escolarizados, tras la implantación de la educación gratuita para los niños de 2 a 3 años en el curso 22-23 y la extensión a los niños de 1 a 2 años en el presente curso 23-24. El próximo curso, 24-25, la gratuidad será total para el primer ciclo de educación infantil en Castilla y León. Me hablaba usted precisamente de una de las medidas de sanidad, que también apoya el fomento de la natalidad. Y es en este sentido donde hay que recordar que a finales de 2023, como usted ha dicho, se amplió la edad para poder recibir tratamiento gratuito de reproducción asistida, de los 40 a los 42 años en el caso de las mujeres y hasta los 60 años en el caso de los hombres, desde los 55. Y ello con la intención, como ha reconocido el consejero y el presidente de la Junta de Castilla y León, de seguir ampliando el número de tratamientos de reproducción asistida que el año pasado superaron los 3.000. Estamos implementando facilidades a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda, Ordenación del Territorio, para que los jóvenes se emancipen y que puedan acceder a una vivienda, con el Plan de Acceso a la Vivienda para Jóvenes, con la rebaja de un 20% en el precio de la vivienda pública rural, avalando la compra de la vivienda hasta un 97,5% de su valor o ayudando con hasta 375 euros al mes al pago del alquiler. Castilla y León acumula 7 trimestres seguidos
de aumento de población. Una media de 17 habitantes al día se sumó en el año pasado, en el 2023, en Castilla y León. La evolución demográfica se caracteriza por una fuerte inercia en el tiempo. Se transforman lenta y gradualmente, como un largo tren en marcha en el que cualquier cambio de dirección ha de hacerse con mucha antelación y progresivamente. Y en eso trabajamos desde la Junta de Castilla y León. Los ciclos de cambio demográfico son a largo plazo. Recordar que las políticas de natalidad implementadas en Francia tardaron 20 años en dar resultados visibles. De cualquier forma, las administraciones deben estar atentas para ver cómo evoluciona la natalidad y cómo, entre todos, se puede cambiar esta tendencia. Estoy convencida de que los resultados llegarán y serán positivos para esta tierra. Y, desde luego, le puedo garantizar que este Gobierno seguirá trabajando y reforzando las medidas para cambiar la tendencia de reducción de los nacimientos. Esperamos las propuestas que usted pueda plantear en la moción que se deriva de esta interpelación. Muchas gracias.